Ahora sí, chicos, estoy grabando la sesión. Por si acaso, bueno, voy a cargar este coso de por acá. Porque hoy se viene lo bueno. ¿Por qué se viene lo bueno? Porque si bien este curso se llama Introducción al Cálculo, en este mismo curso haremos el paso desde el precálculo o la introducción al cálculo hacia el cálculo. Y eso implica la introducción de ciertos conceptos o de ciertas ideas. Voy a compartir la pantalla un ratito, o sea, voy a compartir la pantalla porque quiero mostrar algunas cosas. Bueno, esto no hay que ver, esto es de otro curso. Así que lo vamos a suprimir, a borrar. Todo esto se va. Voy a poner los ejes y la cuadrícula. Y como ustedes saben, una de las cosas maravillosas que tiene el plano cartesiano o la geometría analítica es que le da una interpretación o una representación algebraica a objetos geométricos. Por ejemplo, una elipse tiene una interpretación algebraica, tiene una ecuación. Una circunferencia también tiene una ecuación. Entonces, eso entrega muchísimas herramientas para analizar objetos que son geométricos desde el punto de vista algebraico. Y a su vez, nosotros tenemos un objeto matemático llamado función, vamos a poner aquí la barra de entrada, que tiene una representación algebraica y una representación geométrica. Usted sabe que yo no quiero ver barra de entrada, cálculo, vista. No, ¿dónde puedo sacar esto? Vista, gráfica, algebraica. No, no quiero el protocolo de construcción. Está un poquito lento el computador. Creo que le hace falta ahí un mantenimiento bueno. Vista, barra de entrada, vista algebraica, disposición. Bueno, tengo aquí este objeto. Tenemos en el mundo real, en el mundo que nos rodea, y ahí quisiera entrar primero en descripción que es filosófica, porque si usted recuerda la clase de filosofía de enseñanza media, de cero medio sobre todo, y recuerda esta dicotomía de la filosofía griega y la búsqueda de la verdad, en la que estaba primero la gran pregunta, ¿dónde está la verdad? Para Aristóteles, y en Aristóteles uno puede condensar una manera de pensar, no necesariamente él como único individuo, sino que una forma de pensar. Pero para esta escuela aristotélica, la verdad era lo que se podía percibir por los sentidos, o sea, lo que nuestros sentidos podían percibir. A todo esto tenemos más de 5 sentidos. ¿Sabía eso usted? Que tenemos más de 5 sentidos. Por ejemplo, tenemos sentido de temperatura, que no es lo mismo que el tacto. También tenemos sentido del equilibrio, algo así me había leído, dice, el equilibrio. La sed y el hambre son sentidos que no se pueden enmarcar en los 5 sentidos clásicos. El sentido de la orientación, la propiocepción, es decir, la noción de dónde está cada parte de mi cuerpo. Son sentidos. Pero todos estos sentidos, es decir, nuestro cuerpo está dotado de una serie de artefactos orgánicos que te ayudan a percibir la realidad. La vista,
el sistema nervioso en general. Y por tanto esa es la realidad, lo que puedo sentir. Para la escuela platónica, la verdad estaba en el mundo de las ideas. Y uno podía acceder a esas ideas a través de representaciones. ¿Ya? Nosotros conocemos, por ejemplo, o podemos percibir que hay ciertas variables que interactúan unas con otras, y para describir esa relación entre variables tenemos un objeto matemático llamado función. La función no es nada más que la interacción entre dos variables. Bueno, entre dos variables para el cálculo en una variable dependiente y una variable independiente. Para el cálculo en varias variables, bueno, una o más variables. Pero esta relación entre estas variables, esta forma de interactuar que tienen estas variables, se describe mediante expresiones algebraicas cuando las variables son cuantitativas. Cuando las variables pueden ser expresadas mediante números. Hay variables, como usted recordará, que no son cuantitativas. Las variables cualitativas o nominativas. Entonces, cuando estas variables se pueden expresar mediante números, que es otro objeto que no existe en la realidad, los números no existen en la realidad, sino que son una representación de otra cosa, que en este caso es la cantidad de elementos que tienen los conjuntos, es decir, la cardinalidad de los conjuntos. Se pueden describir entre estas variables cuantitativas expresiones algebraicas que te ayudan a entender la interacción. Y al tener una expresión algebraica en dos variables, una ecuación en dos variables, estas ecuaciones a su vez tienen una interpretación geométrica que es una curva en el plano. Por ejemplo, si yo me pregunto, todos los puntos tales que 1 sobre x más y es igual a 3. Y eso me genera una recta. Ahora, esta ecuación es lo mismo que decir y igual a 3 sobre x. Bueno, en realidad menos 3 sobre x. Que es exactamente la misma curva. ¿Cierto? Y nosotros hay cosas que sabemos hacer de forma discreta, pero que no podemos hacer de forma continua. Por ejemplo, nosotros podemos calcular el área de este polígono. No es muy difícil calcular el área de este polígono. Usted necesita, tiene la herramienta, encontrar la recta perpendicular que pasa por A, perpendicular a BC, luego encontrar este punto, luego encontrar la distancia desde D hasta A, y con esa distancia, que es la altura del triángulo, puede encontrar, y la base, que es BC, puede encontrar la altura de este triángulo. Sencillo. O sea, sencillo en términos conceptuales. No sé qué tanta facilidad tenga usted con la geometría euclidiana, o sea, con la geometría cartesiana. Debería tener cierta facilidad. Podemos hacer eso. Podemos nosotros, dado dos puntos cualquiera, encontrar la recta que pasa por esos dos puntos. Podemos nosotros encontrar la distancia entre esos dos puntos. Pero cuando ya tenemos funciones entre medio, hay ciertas cosas que no sabemos hacer. Por ejemplo, si tenemos la función 1 dividido coseno de x, vamos a poner x cuadrado dividido en coseno de x. Aquí, mira, qué curva más interesante. Y de hecho esta curva, mira, pero nos vamos a quedar aquí. Y nos vamos a quedar con esta porción de la curva, este pedacito. Yo puedo encontrar, por ejemplo, la recta secante entre dos puntos, entre este y este punto. Puedo encontrar esa recta secante, porque para cada punto yo puedo encontrar su
respectivo valor y para cada x. Y luego con 2 puntos y la ecuación punto pendiente puedo encontrar la distancia. Pero el cálculo, al pasar al cálculo, hay ciertas cosas que nosotros vamos a poder hacer. Por ejemplo, vamos a poder calcular la longitud de la curva entre A y B. Vamos a poder encontrar la recta tangente a la curva en A. O vamos a poder encontrar el área que hay bajo la curva entre 0 y 1. Con una herramienta del cálculo que se llama integral. La función en este caso es f, el valor extremo es 0 y el otro es 1. Por ejemplo, entre 0 y 1 vamos a poder encontrar esta área, que no es regular. Y antes de cualquier otra cosa, o sea, antes de poder utilizar estas herramientas y realizar estos cálculos, necesitamos una idea, que es la idea de límite. ¿Ya? En el apunte 10, que quedó en el aula virtual, revisada, aquí está. En el aula virtual, apunte número 10. Que estaba la indicación de leerlo, ¿cierto? O de echarle un vistazo. Tenemos esta unidad 3, límite de funciones. Bueno, aquí dice 10 de noviembre del 2020, para que se fije usted el timing perfecto que llevamos en el curso. Estamos viendo este concepto prácticamente el mismo día del año pasado, la misma semana, la misma clase. Lo vi el 10 de noviembre del 2020 y ahora lo estoy viendo el 9 de noviembre del 2021. O sea, para eso uno planifica clases, chicos. Bueno, consideremos esta siguiente función. Es 1 más x cuadrado si x es mayor que 0. Y 1 menos x cuadrado si x es menor que 0. Aquí la podemos definir de esta forma. Función 1 más x cuadrado entre el 0 y el, vamos a poner el 100. Es esa función. Y también puedo poner la función 1 menos x cuadrado entre menos 100 y 0. O sea, aquí esta función está definida por tramos. Antes del 0 y después del 0. ¿Cierto? Aquí tenemos una gráfica aproximada y particularmente en esta gráfica ocurre que en 0 no hay imagen. ¿Por qué no hay imagen en 0? Me gustaría que me respondieran eso. ¿Por qué esta función no tiene imagen en 0? Porque no está incluida porque es mayor o menor a 0. Exacto, Alonso. Lo mismo también aquí dice Camil, porque la función tiene como dominio los reales menos el 0. No está definida para el 0. ¿Ya? Ejemplo, una función con límite 1 cuando x se acerca a 0. Podemos ver en esta figura 1 que la función no está definida obviamente cuando x es igual a 0. Sin embargo, se observa que cuando se consideran valores de x no nulos, es decir, que no son 0, pero cercanos a 0, los valores de f de x se aproximan al real L igual 1. O sea, la función no tiene imagen en el 0. Voy a graficar esto con este puntito. Vamos a poner este aquí. Eso es lo que quiero decir.
sea, aquí no hay imagen. Pero, fíjate que a medida que me acerco al cero, estoy con valores muy cercanos al cero. Fíjate, aquí están estos valores muy cercanos al cero. Los valores de la imagen se están acercando a un cierto número. Se están acercando al 1. Entonces nos gustaría decir que cuando x es cercano a 0, entonces f de x es cercano a 1. Y el lenguaje del cálculo vamos a hablar de tendencias. Cuando x tiende a 0, f tiende a 1. Existen diversas formas de conceptualizar este concepto de límite. Formas de formalizar. Aquí yo creo que hay una redundancia. Voy a marcar esto para revisarlo después, que me parece redundancia. Pero existen diversas formas de definir, de formalizar este concepto. En nuestro caso lo haremos desde el punto de vista desde las cercanías con el valor absoluto. En términos muy sencillos, vamos a intentar decir que para que una función f tenga límite L cuando x se acerca a x sub 0, debe ocurrir que mientras más cerca de x sub 0 se encuentren los valores de x, más cerca de L estarán los valores de f de x. Esto será mediante el valor absoluto. Para esto vamos a utilizar la siguiente noción. Cuando x tiende a x sub 0, el límite de la función f de x es L. En este caso, cuando x tiende a 0, el límite de la función es 1. ¿Ya? Entonces estoy aquí alrededor del 0. Y me voy a dar un deslizador. Este deslizador se va a llamar... A ver si puedo poner aquí el epsilon. El epsilon, el valor mínimo es 0.00001, y el máximo va a ser 1. Y el incremento va a ser 0.001. A ver si lo hace. Entonces este número llega hasta el 0, se acerca al 0. Así que voy a definir lo siguiente, ¿verdad? El menos, el x igual menos epsilon. X igual menos epsilon. Que toma el epsilon menos c. No. Vamos a cambiar el nombre al deslizador porque me está costando tomarlo. Renombra. Se va a llamar ANOA solamente. O E. Entonces, x igual a menos E y x igual a E. ¿Qué estoy haciendo? Mira. A medida que este epsilon se hace cada vez más pequeño, estoy llegando cada vez más cerca del 0. Estoy llegando cada vez más cerca del 0. Y fíjense que a su vez, esto define dos puntitos o dos intervalos. Que serían i igual al i de c, i igual al i de el punto D. Fíjense en esto. Mientras más pequeño el epsilon, los valores se están acercando cada vez más al 1. O sea, mientras más cerca del 0, estoy más cerca del 1.
Y casualmente, el valor de esta distancia que está aquí, de esta distancia, vamos a marcarla con un segmento, de esta distancia, depende de epsilon. Entonces, vamos a tratar de decir, en lenguaje matemático, que mientras más pequeño el epsilon, o para cualquier epsilon mayor que 0, yo puedo encontrar otro valor para el cual los valores de la imagen están tanto o más cerca del límite. ¿Cómo decimos eso en lenguaje matemático? Si decimos que el límite de f de x es igual a L cuando x tiende a x sub 0, será equivalente a decir que para cualquier epsilon que usted diga, el número que a usted se le ocurra, por muy pequeño que sea, pero mayor que 0, siempre va a ser posible encontrar un valor delta. Siempre. ¿Qué va a ocurrir con estos dos valores? Si la distancia entre x sub 0 y x es menor que epsilon, entonces la distancia entre f de x y L es menor que delta. Tanto el epsilon como el delta son números pequeños, muy pequeños. Lo que me están diciendo aquí, mientras más, si la distancia entre el x y el x sub 0 es menor que epsilon, es decir, esa distancia es muy chiquitita, la distancia entre f de x y L es menor que delta. O sea, epsilon y delta son valores reales positivos tan cercanos como uno pretenda. Tan cercanos como uno quiera. Es decir, x menos x sub 0 en valor absoluto es menor que epsilon, significa que x está muy cerca de x sub 0. De la misma forma que f de x menor que L es menor que, o sea, f de x menos L en valor absoluto es menor que delta, significa que f de x está muy cerca de L. Vamos a ejemplificar. Un segundito. Vamos a intentar demostrar que el límite cuando x tiende a 1 de 2x menos 1 es igual a 1. Eso vamos a intentar demostrar. En este caso, el x sub 0 sería 1. O sea, x tiende a x sub 0. Entonces debemos demostrar que la siguiente proposición es verdadera. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si x menos 1 en valor absoluto es menor que epsilon, entonces f de x menos 1 en valor absoluto es menor que delta. Vamos a comenzar con esta expresión. Esta expresión, x menos 1 en valor absoluto, nosotros sabemos por en ecuaciones con valor absoluto que se puede escribir como 1 menos epsilon menor que x menos 1 menor que epsilon. Como epsilon es mayor que 0, podemos quedarnos con la parte positiva de la ecuación, de la ecuación. Así que me quedo con esto. Ahora debemos encontrar la expresión f de x menos 1 para saber cuánto es el valor de delta en términos de epsilon. Es decir, hay que construir un 2x menos 1 menos 1. Este es el f.
y este es el menos L. Así que vamos a intentar de aquí el epsilon es x menos x sub 0, Benjamín. El epsilon. Está con el x menos x sub 0. Y aquí el x, bueno, el x es x y el x sub 0 es 1, porque es el límite cuando x tiende a 1. Ahora que tengo esta expresión, voy a intentar construir el 2x menos 2. Se logra solamente multiplicando por 2. Es muy sencillo. Es decir, mira, que 2x menos 1 es menor que 2 epsilon. Este 2x menos 1 es el f de x. Ahí hemos determinado que a partir de cualquier epsilon se puede determinar un delta que es igual a el doble de epsilon para que la proposición sea verdadera. Así que se cumple esto, se cumple esta proposición. Para cualquier epsilon yo puedo encontrar el delta. ¿Y cuál es el delta? Bueno, el doble de epsilon. Con eso demostramos que el límite existe y que el límite es igual a 1. Ejercicio para ustedes. Intente demostrar este límite. Que el límite cuando 2x más 1 sobre 2, cuando x tiende a 0, es un medio. Tómense unos 5 minutos y después entre todos hacemos la demostración de este límite. ¿De acuerdo? No se preocupe si no sabe muy bien cómo hacerlo o si se siente confundido o confundida en este momento. Es normal porque lo acabamos de ver. Pero inténtenlo.
Chicos, chicas, ¿cómo nos fue? Creo que estoy cerca. Ah, ya no, tómese el tiempo que sea necesario. Una ayuda para que lo que usted intenta demostrar o lo que se desea demostrar es que aquí, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta también mayor que 0, tal que, y aquí es otra proposición, si x menos x sub 0 es menor que epsilon, es de esta expresión que vamos a comenzar, entonces f de x menos el límite, que en este caso es un medio, es menor o igual que
es menor que delta. Vuelvo a preguntar en unos 5 minutitos, ¿vale? ¿Ya lo tenemos, chicos? ¿Qué me podría ayudar? Comenzamos desde esta expresión. O sea, voy a volver a escribir esto, pero con lo que dice aquí. El x sub 0, ¿cuál sería?
¿cuál sería el x sub 0? Cero, exacto. Y el f de x sería, bueno, 2x más 1 sobre 2. Y el L, un medio. Entonces, bueno, aquí en realidad sería x solamente. Comenzando desde la expresión valor absoluto de x menor que epsilon, llegaremos, justificando cada paso, a esta expresión. Para encontrar cuál es el delta a partir del epsilon. Entonces, de esto, así que, entonces, esto implica, o es equivalente, voy a poner que implica, que x es menor que epsilon, al ser epsilon mayor que 0. ¿Cierto? Entonces, de esta expresión, x menor que... debemos encontrar esta otra expresión. ¿Qué podría hacer para encontrar esta expresión? Multiplicar por 2. Entonces tendríamos 2x menor que 2 epsilon. Luego, sumar 1 en ambos lados. O sea, 2x más 1 menor que 2 epsilon más 1. Luego, dividir por 2. Entonces, 2x más 1 dividido 2 menor que 2 epsilon más 1 dividido 2. Y por último, restar un medio. Ya, una pregunta, al restar un medio, ¿no hace que esta expresión quede negativa? O sea, es que mira, esto en realidad, si tú lo separas en fracciones, epsilon más un medio. Y si le restas un medio, sigue siendo epsilon. O sea, aquí sigue siendo mayor que 0. ¿Cierto? O sea, si lo escribo así, 2 epsilon más un medio, y luego le resto un medio, que eso fue, le resto un medio, y aquí también, le resto un medio. Y esto casualmente es epsilon solamente. Es decir, esta expresión, aquí simplificando este lado, esto es 0 y esto es epsilon solamente. Entonces, iba bien y me arrepentí. Entonces, para cualquier epsilon que usted dé, es posible encontrar el delta que casualmente es igual a epsilon.
casualmente es igual a epsilon. Entonces, con eso, uno demuestra que es cierta esta proposición. ¿Ya? Nos vamos a tomar un receso, jóvenes. Y a la vuelta vamos a calcular límites. Vamos a diferenciar entre varios límites, por ejemplo, los límites directos, los límites de la forma 0 sobre 0, los límites hacia el infinito, los límites en el infinito, los límites de la forma infinito sobre infinito, y luego algunos teoremas importantes sobre el límite que probablemente nos va a tocar ver ya a vuelta de la semana de la carrera. ¿Ya? Pero hoy día sería bueno que aprendiéramos a calcular límites. ¿Vale? Profe, ¿puede dejar el ejercicio puesto En la pantalla. para copiarlo, por favor? Ay, muy amable. Oye, tomemos unos 20 minutitos de descanso, a las 11:20 continuamos. Yo de grabación en pausa. Después me acuerdan que vuelva a retomar la grabación, porfis. Y así la pregunta suya queda grabada. Cuénteme. Ya, en ese ejercicio se supone que había que justificar cada paso, ¿cierto? Sí. Hay una parte en que me perdí. Ya, Ya. claro, porque yo no Ahí justifiqué dice, nada más. sí, entonces yo lo hice así como justificado, pero es que igual no entiendo mucho. Ahí donde dice 2x menor que 2 epsilon, ¿Sí? ahí se multiplicó por 2, ¿ya? Después, esos unos, ¿de dónde los sacó? ¿Los sumé para poder ¿Solo? tener? ¿Sí? Ah, ya, yo lo hice así, ya, lo sumo. Después, Dividimos por 2 en ambos lados. Y al fin, ya, pues mira, a ver, para que no... Después lo que se hizo fue tomar esta misma expresión ¿sí? y dividirla por 2 en ambos lados. Como estamos sumando, restando y multiplicando por números positivos, el sentido de la desigualdad no cambia. Y al final se le restó el menos un medio. Ah, ya, ahora entendí que ahí como que no sabía de dónde había sacado ese... O sea, sí sé de dónde lo sacó, pero no sabía cómo justificarlo. Eso. Muy amable. Entonces, ahora nos vamos a aventurar a calcular límites. Una cosa es demostrar que un límite existe, o que es, y lo otro es calcularlo. Y ahí hay ciertas cosas que con el límite se pueden hacer, pero que con las operaciones comunes y corrientes no podemos hacer. Los primeros son, lo más fácil obviamente, el límite directo. Existen límites cuyo cálculo se puede hacer simplemente reemplazando el valor de x en f de x. Si esto no produce problemas o indeterminaciones, diremos que el límite es directo. Por ejemplo, el límite de cuando x tiende a 5 de x cuadrado más 1 sobre x menos 2. Si uno reemplaza por 5, se obtiene fácilmente, en este caso, 26 tercios. Entonces el límite es 26 tercios. Así que el primer paso que yo debiese hacer para calcular un límite es evaluarlo. Ver si el límite es un límite directo. ¿Ya? Y ahí puedo tener algunos casos, en el caso que no sea directo, puedo tener algunas soluciones o complicaciones. Los primeros límites complejos o complicados son los límites de la forma 0 sobre 0. Si al reemplazar una expresión por el valor de x sub 0 se obtiene una expresión de la forma 0 sobre 0, como por ejemplo esta, mira. El límite cuando x tiende a menos 2 de x a la cuarta menos 16 sobre x más 2. Al reemplazar, se obtiene 0 sobre 0 en ambos lados de la... Y eso no necesariamente es 1. Que me dé 0 dividido 0 no necesariamente es 1. ¿Ya? Porque yo me puedo estar acercando a 0 de una forma por el denominador y de otra forma por el numerador.
¿Ya? Al ser división por cero, al ser la división por cero no posible, y al tener el numerador cero, esta expresión se indetermina. En términos de expresiones algebraicas, significa que es posible factorizar el numerador y el denominador por x menos menos 2. Entonces, la técnica consiste en factorizar por este x menos x sub 0. Esto se puede escribir como, bueno, aquí uno factoriza esta expresión y llega a la expresión x cuadrado más 4 por x menos 2 por x más 2. Y aquí te das cuenta que es posible simplificar. Ahora que podemos simplificar, el límite nos va a quedar directo. Las técnicas de cálculo de límite nos pueden permitir llegar a límites que sean directos. ¿Ya? En este caso el límite sería menos 32. En estos casos podemos afirmar que si bien f de x tiene límite cuando x tiende a 0, no necesariamente tiene imagen. O sea, una función puede tener límite, pero no necesariamente tener imagen. ¿Ya? Un ejercicio. Calcular el límite. El límite, vamos a poner límite cuando x tiende a 5 de x cuadrado más 20 más 9x más 20, vamos a poner x igual a menos 5, sobre x más 5. Intente calcular ese límite. Tómese unos minutitos e intente calcularlo.
¿Cuánto les dio ese límite, chicos? A ver, tengo en el chat. -1, Benjamín y Eva. A ver, Eva, ¿me ayudas? 90/0. Bueno, ¿Ya? Si lo evaluamos, ¿cuánto da? Claro, tendríamos 25 menos 45 más 20, porque es menos 5, sobre menos 5 más 5, y eso es 0/0. Exacto. Luego, Eva, ¿qué hiciste? factoricé la arriba, que sería factor de x más 5 por x más 4. X más 5 por X más 4. Entonces, esto es X más 5 por X más 4. X más 5 por X más 4. Simplifiqué ahí el x más 5. Ya, entonces esto es límite cuando X tiende a menos 5 de X más 4 solamente. Exacto, y ahí me queda el límite directo. Eso da el -1. Perfecto. Tenemos un primer tipo de límite, un segundo tipo de límite calculado, los límites de la forma 0/0. Tercero, límites hacia el infinito. Notemos lo siguiente. F de X, 1/X. Esa es la función. Esta función se hace cada vez más grande cuando nos acercamos a 0. En general, diremos que este límite es infinito. Bueno, en realidad es más o menos infinito. Porque la función, si la analizamos, si analizamos 1/X, acá se va al infinito por este lado, pero por el lado negativo se va al menos infinito. Pero en general estas expresiones para nosotros van a ser infinitas. ¿Ya? O sea, en general diremos que es el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a 0. El límite cuando x tiende a x sub 0 de 1/x sobre f de x es más o menos infinito. Ante esto, es conveniente definir de forma intuitiva, no de forma estricta, algunas propiedades que tiene el infinito como número para estos efectos. Por ejemplo, que infinito más infinito es infinito. Infinito más un número es infinito. Infinito menos un número es infinito. Y un número por infinito es infinito. Lo que no está definido, y fíjese en esto, es infinito menos infinito. Voy a tener que ponerle silencio. Un segundito, jóvenes.
Lo que no está definido es infinito menos infinito, porque que dos expresiones tiendan a infinito no significa que tiendan de la misma forma a infinito. Por ejemplo, x y 2x, cuando x tiende a infinito, ambas se van al infinito, pero una es el doble de la otra. Entonces, estas expresiones van a ser indeterminadas. Entonces, por ejemplo, mira, el límite cuando x cuadrado más 1 sobre x menos 2, cuando x tiende a 2, fijémonos en lo siguiente, que x menos 2 tiende a 0 cuando x tiende a 2, ¿cierto? Pero x cuadrado más 1 tiende a 5 cuando x tiende a 2. Por tanto, no es un límite 0 sobre 0, sino que tiene la forma, entre comillas, 5 sobre 0. En este caso, vamos a decir que este límite es infinito. ¿De acuerdo? No sé si quedan dudas con esto, con los límites hacia el infinito. Sí, profe, ¿me lo puede explicar de nuevo, por favor? Mira, por ejemplo, esta expresión, es decir, que los límites hacia el infinito se identifican cuando el denominador es 0. O sea, cuando una fracción, una expresión algebraica, que tiene una fracción, tenemos, el denominador está tendiendo a un número fijo. Tiene límite un número real. Pero el numerador, el denominador, tiene límite 0, esa expresión se hace infinita. Vamos a escribir esto por acá. Eso mismo estoy haciendo, Benja. Fíjense lo siguiente. X cuadrado más 1, cuando estamos en el 2, tiene un límite. O sea, tiene una expresión que es 5. Pero x menos 2 se hace 0. ¿Te fijas? Entonces, este límite se va al infinito. El límite de la división. Porque tenemos un número real dividido en 0. En el límite. No es que exista la división por 0. Ojo con eso. No existe la división por 0 para nosotros. En matemática no existe. Lo que ocurre es que al acercarse a 0, el denominador, la expresión completa se hace muy grande. En términos algebraicos, si nosotros al calcular tenemos que la expresión del denominador tiende a 0, pero la del numerador no, entonces el límite es más menos infinito. Ejercicio o ejemplo. Calcular el límite cuando x tiende a menos 5, o a ver, siempre menos 5, bueno, menos 5, de x al cubo más 1 sobre x al cuadrado menos 25. Intenten calcular ese límite. O si lo evalúan, ¿qué ocurre? Al evaluar, tenemos menos 124, me dice Benjamín. Menos 124 sobre 0. Es decir, esto está tendiendo a más menos infinito.
O sea, profe, que siempre se pone que es más menos infinito, en vez de poner enseguida infinito, Claro, si uno lo evalúa. claro, porque por ejemplo esta expresión, si me acerco por el lado negativo del menos 5, va a Da tener un número. va a tener un signo la expresión. Y si Ya. me acerco del otro lado, va a tener otro signo. Ah, Entonces, como son signos distintos, mejor asegurarse y poner que por un lado me voy a más infinito y por el otro lado me voy a menos infinito. a lo que estaba mostrando en GeoGebra. Este caso, fíjate, el azulito. Ujú. Límites en el infinito, que es distinto a límites hacia el infinito. Si tenemos un límite cuando la variable se hace cada vez más grande, podemos decir que x tiende a infinito. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de 2 sobre 3x más 1. Y aquí quiero mostrar algunos ejemplos antes, de cosas que en el infinito se estabilizan. Por ejemplo, la expresión coseno de x sobre x. Y fíjate que a medida que el x crece, la expresión está cada vez más cerca del cero. ¿Te fijas? Cada vez más cerquita. Ahora, en el cero, esta expresión se nos va al más menos infinito. Otra expresión similar con el seno. Seno de x sobre x. Aquí sí tiene límite en el 0, y es 1, ese límite es 1, pero también se estabiliza en el infinito. Es decir, cuando x tiende a infinito, hay ocasiones en las que la función tiene límite. Cuando x tiende a infinito. Eso sí que lo encuentro yo interesante. Entonces, en general, ojo con esto, si f de x tiende a infinito, entonces su inverso tiende a 0. O sea, el caso contrario anterior. En este caso, del ejemplo, 3x más 1 tiende a infinito si x tiende a infinito. O sea, es infinito. Por tanto, este límite es 0. Intente calcular el siguiente límite. Cuando x tiende a infinito, vamos a poner más infinito, para solo quedarnos con la parte positiva. Por ejemplo, 5 dividido en x cuadrado más 1. ¿Cuánto le debería dar eso? Si lo tiene, lo escribe en el chat.
Esto nos da 0, efectivamente, en este caso. Ahora que tenemos estas ideas, ya podemos ver qué pasa con los límites de la forma infinito sobre infinito. Hay ocasiones que al reemplazar dos funciones, algo no le cuadra. A ver, Benjamín, ¿qué no le cuadra? Porque esta expresión se hace infinita, ¿cierto? Y 5 dividido infinito es 0. Solamente saber que la expresión del denominador se hace infinito y la del numerador no. Profe, disculpe una consulta. ¿Sí? ¿Podríamos agregarlo en límite hacia el infinito cuando usted definió, perdón, como las propiedades del infinito? Cuando es infinito más infinito es infinito, infinito más a infinito. También podríamos poner que a dividido en infinito es igual a 0, ¿o no? Para tenerlo. Me parece, sí. A dividido infinito. A No le ver, puso el modo ecuaciones. sí. A dividido infinito es 0. Sí. Sí, me parece correcto. Ahora sí podemos ver qué pasa con los infinitos sobre infinitos. Hay ocasiones que al reemplazar tenemos dos funciones en una fracción, o sea, f y g, de la siguiente forma, y ocurre que f tiende a infinito y además g también tiende a infinito cuando x tiende a infinito. Entonces vamos a tener esta indeterminación de infinito sobre infinito. Y esto no necesariamente es 1. Vamos a ver un ejemplo en donde no necesariamente es 1. Por ejemplo, la expresión 2x cuadrado más x en el infinito, bueno, se hace infinito, ¿cierto? Se hace infinito esta cosita. Y la expresión 5x cuadrado menos 1 también se hace infinito. Ambas son infinitos. Pero fíjate que van al infinito de forma distinta. Entonces, no necesariamente estos infinitos sobre infinitos son igual a 1. Entonces, S dividido T, fíjate qué pasa en el infinito. ¿Hacia qué valor se está yendo? Y vamos a poner para que usted vea. Se está estabilizando sobre qué valor cuando nos vamos al infinito. No necesariamente en 1. De hecho, este está tendiendo a ser 0,4. O fíjate, mira, 2/5. Algo ahí. Y en el menos infinito lo mismo. También se está yendo al 0,4. Entonces, este límite de hecho se va al 2. Vamos a poner aquí este otro ejemplo. En el infinito se va al más menos al 2. Mira qué función más bonita. Al 2 en ambos lados. Pero estas dos expresiones por su parte, cada una tiende a infinito. Para calcularlo, se sugiere dividir siempre cada elemento por la mayor potencia de x. En este caso, en este ejemplo que estamos dando acá, es x cuadrado. Todo se divide por x cuadrado. O sea, en el fondo estamos dividiendo por 1. ¿Ya? Dividiendo por 1. Simplificando cada expresión se obtiene lo siguiente, mira. 2
más x sobre 3 sobre x, menos 1 sobre x cuadrado, en el denominador 1 y 1 sobre x cuadrado. Y vemos que esta expresión se hace 0 en el infinito, esta se hace 0 en el infinito y esta también, dejándonos solamente 2 dividido 1. ¿Ya? Así que, ejercicios para usted. 3 límites. El límite cuando x tiende a infinito de 5x al cubo más 3x cuadrado menos 2x más 1 sobre sobre 6x cubo más 5x menos 7. Y tenemos un límite. El siguiente será... Y vamos a poner el tercero. El siguiente será x a la cuarta más 1 sobre x al cubo menos 1. Y el siguiente será 2x cuadrado más 8 sobre 5x cubo, o sea, x cubo, perdón, más x cuadrado más x más 1. Tómense unos minutitos para calcular esos 3 límites. Cuando los tenga listo, me escribe listo en el chat.
Chicos, ¿cómo nos fue con estos límites? No sabría qué decirle. Vamos, nos vamos a llevar al otro archivo. Bueno, el primero, si haces a ver, el primero, mira. Si haces la división por el factor, por el exponente mayor, que es x elevado a 3, y dividimos todo por x elevado a 3, todo, por x elevado a 3, dividido x elevado a 3, dividido x elevado a 3, y dividido x elevado a 3. También dividiríamos por x elevado a 3, por x elevado a 3, y ahí me cuentan qué les da. ¿Ya? Un segundito. Exacto, das 5/6, Eva, Benjamín. Todo esto se nos va a ir a 0. Y todo esto se nos va a ir a 0. Esto se nos va a 1, y a 1, o sea, te queda 5/6. ¿Cierto? Sí. Sí, me salió. El segundo, mira. Si este segundo hacemos también eso, de dividir por la potencia más grande, que en este caso es x a la cuarta, nos va a dar algo bien interesante. X a la cuarta. X a la cuarta. Arriba nos va a dar 1, porque esto es 0 y esto va a ser 1. Pero abajo nos va a dar 0 y 0. Y 1 dividido en 0, ¿cuánto es en límites? Infinito, exacto, súper. Más menos infinito. Y el tercero, si hacemos esto de dividir por el mayor, que es x al cubo, dividido x al cubo, la Eva me dice que es 0 este, a ver, x al cubo, dividido x al cubo,
dividido x al cubo y dividido x al cubo, efectivamente, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Es 0 dividido 1. Es 0 dividido entre 1. Así que esto se nos va al 0. ¿Ya? Jóvenes, entonces, próxima semana, teoremas importantes sobre el límite. A ver, es que esto... No, yo creo que lo vamos a alcanzar a ver. Si nos tomamos un tiempecito para explicar el teorema del sándwich. ¿Ya? ¿Por qué se llama así el teorema del sándwich? Si f, g y h son funciones con un dominio y un recorrido que sea conveniente, y se tiene lo siguiente, que en cierto intervalo, g siempre está entre f y h, y el límite de f y el límite de h es el mismo, L, entonces el límite de g tiene que ser L. En términos de gráficos. Por ejemplo, si f, vamos a llamar esta la función f, viene por aquí, f. Luego, h está por aquí. Y estas funciones se encuentran en un punto, que sería esta, este puntito. Y esta función g, sea como sea, pero siempre viene por aquí, entre estas dos. Necesariamente el límite de g en ese punto también va a ser ese. Necesariamente. Necesariamente. Por eso se llama el teorema del sándwich. Es como el quesito de la marraqueta, el jamón del pan con jamón, no sé. Pero necesariamente tiene que pasar por ese límite. Y este teorema es muy útil para calcular límites que no son muy sencillos. Por ejemplo, mira, este límite, el límite del seno de x sobre x. Este límite es de la forma 0 sobre 0. ¿Cierto? Si uno lo calcula, es 0 sobre 0. Cuando el seno de 0 es 0 y x, bueno, 0. Pero tampoco lo puedo factorizar, como habíamos visto anteriormente. Pero sabemos que esta función está acotada por 1 más x cuadrado y 1 menos x cuadrado. O sea, vamos a borrar ahora los bosquejos. O justo ahora que lo necesito porque te demora tanto. Suprimir, suprimir, suprimir.
tenemos las funciones son 1 menos x cuadrado y 1 más x cuadrado. 1 menos x cuadrado y 1 más x cuadrado. Y sabemos que la función, que es esta, que la teníamos acá, siempre está entre esas dos. Siempre. Por mucho que yo me acerque aquí, siempre va a estar entre esas dos. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, por propiedades de la trigonometría. Además, sabemos que ambos límites son 1. De hecho, son límites muy fáciles de calcular. Ya, ambos límites son 1. Son límites muy fáciles de calcular. Así que por teorema del sándwich, el límite, cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, es igual a 1. Este es un resultado muy útil. Muy útil. Y el segundo teorema importante es el teorema de la composición de funciones. Si el límite, cuando x tiende a x sub 0 de f de x es L, y el de g, cuando x tiende a x1 es x sub 0, entonces el límite cuando x tiende a x sub 1 de g es de f de g de x, la función compuesta, es igual a L. ¿Qué significa? Mira, sabemos que el límite cuando x tiende a 1 de la raíz de x es 1, ¿cierto? También sabemos que el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x es 1. O sea, voy del 0 al 1 y luego del 1 al 1. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de coseno de x es 1. Así de simple. Ya puedo ir saltando de una función a otra si tengo claro cuál es la imagen de una y de otra. Con eso, hemos revisado los conceptos más importantes sobre el límite de funciones. Mi consejo es que revise el apunte, que mire la clase cuando la subamos al aula virtual, que eso va a ser durante la tarde. Si hoy día en la noche o mañana en la mañana no la he subido, siéntase con toda la confianza de escribirme un correo y recordarme para que no se me olvide. O sea, es su derecho que yo le suba a la clase, así que yo no me hago problema con eso. Dicho eso, jóvenes, no sé si hay dudas, preguntas, quejas, reclamos. Hola, profe. Uno, dos. ¿Sí? Profe, disculpe, yo tengo una consulta, pero no es nada que ver, tiene que ver con la prueba. Ok, sí. Ujú. Que en la pregunta número 3, ¿Ya? yo me había equivocado con un valor y ya había enviado la prueba. Entonces le había comentado si le podía enviar la solución al correo. ¿Ya? Y como con el error que tenía, y usted me había dicho que sí. Si no me equivoco, habían compañeros presentes todavía. Ya, entonces no te revisé del correo. Ujú. Déjame ver una cosita. Estoy ya, Benjamín Muñoz. Déjame anotarlo para revisarlo. O sea, para mirar ahí. Y bueno, ustedes saben que esas cosas tienen solución. Muchas gracias, profe. Ya. Sería todo por hoy, jóvenes. Espérate, Benjamín Muñoz. Revisar, pregunta. Ya. Tengo, parece que otra. Ya pues, nos vemos. Cuídense. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Cuídese. Chao.